de su vida. Como ya lo dije, es la etapa trascendental que va a marcar un antes y un después en la vida de ellos. Yo me gozo porque hemos visto el desarrollo espiritual de mis hermanos, los hemos visto crecer tanto espiritualmente como familiarmente, como humanamente, también andrológicamente hemos visto su desarrollo, su crecimiento, su entrega a Dios, su compromiso con el Señor. Pero vamos a ir a Génesis, por favor, capítulo 2, versículo 24. Si usted trajo su Biblia, me acompaña en la lectura de la palabra. Y este es el origen del matrimonio, porque recuerde usted que el origen del matrimonio no es un origen totalmente humano, es un origen divino. Y por eso la Biblia dice claramente: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. A ver, léalo fuertemente, por favor, Génesis 2:24, que dice la Biblia. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, serán una sola carne. Puede sentarse, muchas gracias. Que recuerde usted que la Trinidad es una perfecta armonía. Estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una perfecta unión. Lo que también se tiene que presentar en el matrimonio, que es una perfecta armonía. Y cuando Dios instituye el matrimonio a través del amor, nos damos cuenta que en el jardín del Edén el Señor dice: no es bueno que el hombre esté solo, porque antes de este versículo dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En ese momento Dios constituye lo que viene siendo el matrimonio y pone una ayuda idónea al hombre para que se formara así lo que venía siendo el matrimonio. Por lo tanto, dice el Señor: dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Donde dos personas, mis amados hermanos, siendo, como ya lo he dicho, dos, se convierten en un solo ser. Eso es lo que muchas veces la gente no entiende del matrimonio. Y eso es bueno que mi hermana Nidia y mi hermano Moisés lo comprendan. Porque en la institución divina, el origen era que el ser humano fuera uno, así como Dios es uno. Y tal vez a veces la gente no entiende el origen, pero el origen es Dios. Porque aunque nosotros creamos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero esa perfecta armonía forman un solo Dios. Y eso es lo que es el matrimonio. Puede ser papá, puede ser mamá, pueden ser hijos, pero recuerden que son una sola familia. Y cuando hablamos de matrimonio, estamos hablando de una perfecta unidad. Y eso es lo que mis hermanos hoy tienen que entender, que el origen del matrimonio antes de ser humano es divino. Y cuando nosotros entendemos que su origen es divino, nos damos cuenta que Dios fue el que lo formó para que nosotros viviéramos en paz. Diciendo ya esto, me paso al siguiente fundamento, que el fundamento más importante dentro de un matrimonio verdaderamente es el amor. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, el apóstol Pablo dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y ese es el tipo de amor que tiene que ser el fundamento dentro de una relación. Cuando hablo de amor, lo hablo desde una perspectiva espiritual. Escuche bien, mi hermano Moisés, creo que esta es una tarea que muchas veces nosotros como seres humanos varones le dejamos como tarea a nuestras mujeres. Pero esto es una tarea esencial del hombre. Una tarea esencial en donde nosotros tenemos que aprender a tener varios fundamentos dentro de nuestra familia. Claramente los principales fundamentos de nuestra familia son Dios, su palabra y su evangelio. Pero cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un atributo comunicable de Dios, que en este caso es el amor. Porque recordemos que Dios no es que tenga amor, sino Dios es el amor. Entonces, cuando nosotros ponemos a Dios, tenemos que entender que en ese fundamento
dentro de ese fundamento va el amor. Y aquí se manifiesta este amor que hoy en día no han comprendido los seres humanos, porque me atrevo a decir que muy poco se entiende realmente el término amar. Pero se lo explico. Amar es, porque recordemos que el amor más perfecto que nosotros como creyentes tenemos, como ejemplo, es el amor de Cristo a su esposa, la iglesia. Que Él se entregó, lo que Él hizo, no, sino que en nosotros ha surgido amor. Y cuando surge amor, tanto de una persona como de la otra persona, entonces dan lo que tienen que dar sin esperar una cosa a cambio. El problema hoy en día del término amar en el ser humano es que el ser humano hoy en día da y espera que puede. El amor no hace nada indebido. Entonces, cuando una persona tiene el amor verdadero de Dios en su vida, ese amor viene a ser parte del fundamento esencial en nosotros. Y es aquí donde usted, mi hermano Moisés, va a entrar en un estado en donde va a permitir que el amor sea el fundamento más importante de esa verdadera unión. ¿Sabe que alguien me dijo en una ocasión, pero todos los matrimonios tienen problemas? Y yo les digo, la solución a los problemas de los matrimonios es verdaderamente el amor. Pero no el amor que nosotros como personas creemos que es, sino el amor que es Dios. ¿Verdad? Que cuando usted tenga un problema, doble sus rodillas y le diga: Señor, tú que eres el amor, el cual no tiene envidia, el cual no se envanece, el cual no tiene orgullo, el cual todo lo soporta, el cual todo lo puede, el cual todo lo va a hacer. Te pido que me des la sabiduría para actuar con amor con mi esposa, con mis futuros hijos, con mi familia. Entonces es ahí donde el carácter del hombre se va formando. ¿Con qué? Con amor. Amén. Ya es uno de los más importantes, porque es el que muchas veces la gente no soporta llevar. Voy a decir esto y espero que lo entiendan. Gracias a Dios ya salió un poquito el sol, así se calienta un poco. Amén. Que salga un poco más. Pero es fácil comenzar. Amén. Es fácil comenzar. ¿Saben qué es lo difícil? Mantenerse. Amén. Eso es lo difícil. En una ocasión me dijeron a mí hace algunos años: cuando usted pasa después de los 7 años de matrimonio, ya le cayó el 20, usted ya puede pasar más. Pero si usted no pasa más de 7 años, entonces posiblemente ahí se termina todo. Lo difícil es llevar ese camino en el matrimonio, aguantar ese matrimonio cada mes, cada año, no porque sea malo, porque saben que muchas veces la gente pone el matrimonio como algo malo, pero no es así, sino que yo siempre he dicho que el matrimonio es para seres humanos comprometidos, personas que realmente se comprometieron con Dios, con ellos mismos, para poder sobrellevar esta etapa de la vida que ustedes pues tienen que llegar hasta el fin, porque eso es lo que están haciendo. Entonces aquí viene el tercer punto, y es el rol como esposa y el rol como esposa. O sea, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer para que esto realmente se sostenga? Vamos a ir a la Biblia, mis amados hermanos, y quiero llevarles al libro de Efesios, por favor. Y quiero hablar acerca de este rol importante. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros no se sientan a decirnos: mire, así tiene que actuar, así en medio de la palabra. ¿Cuál es su rol, mi hermano Moisés como esposo? ¿Y cuál es el rol de mi hermana Nidia como esposa? O sea, su papel como esposo, su responsabilidad, su deber, lo que usted tiene que hacer. Vamos a ir a Efesios, por favor, y nos ponemos de pie. Versículo 22. ¿Dicen amén? Efesios 5, 22. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos.
Y dice la Biblia, dice la palabra, estén sujetos o sujetas, perdón, a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeto a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Puede sentarse, muchas gracias. Esos temas porque son un poco delicados, porque el ser humano femenino hoy en día ha optado una actitud un poco contradictoria a lo que la palabra de Dios dice, y lo toma mal. Yo me he topado con mujeres que dicen es que Dios es machista por lo que enseña en su palabra, y no es así, sino que hay que ser conscientes de que la mujer, aun en sus principios, necesita del apoyo de un hombre. Aunque lo quisiéramos ver desde una perspectiva feminista, en una ocasión me dice una persona, ¿y qué sería la humanidad sin los hombres? Pues no existiría, porque el hombre tiene un rol importante y por eso es cabeza, que es realmente permitir que en un ser humano mujer, ¿sí?, se forme un ser humano dentro de ella. El ser humano sin el hombre no tendría esa posibilidad de hacerlo, como también sin la mujer se podría hacer, porque no hay hombres que queden embarazados. Entonces la funcionalidad de los seres humanos es importante, pero la mujer tiene que entender algo. No es que Dios ponga al hombre como cabeza para humillarla, porque no es así, porque eso es lo que el ser humano hoy en día piensa, sino que el hombre es puesto como cabeza para el cuidado de su familia. Para el cuidado, cuando me refiero a que van a haber cosas que para una mujer pues no van a alcanzar, ya sean fuerzas físicas, ya sean fuerzas psicológicas, ya sean fuerzas espirituales, en donde la mujer va a tener la necesidad de tener a alguien fuerte a su lado, que la ayude, ya sea para cargar un mueble, para cargar una cama, para cargar una mesa, para hacer algún esfuerzo físico, ¿verdad? Si lo miramos un poco más lógico. Pero también va a tener la mujer una necesidad de alguien que la guíe de una manera sabia. Porque esa es la labor de un hombre, el cuidado de su familia, la corrección al momento de decirle a su esposa, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no con el fin de llegar a la humillación, sino con el fin de guiar bien a su familia. Entonces ahí es donde la mujer tiene que entender que el papel del hombre es cuidarla y el papel de ella como esposa es sujetarse a lo que su esposo le pide. Entonces aquí entran los dos papeles, porque tampoco el hecho de ser cabeza, mi hermano Moisés, va a ser el hecho de, como ya lo dije, de humillar. Porque a veces el ser humano se atribuye ese papel, un papel que a veces yo digo que es desconsiderado, sino que tiene que ser un papel consciente en donde usted tiene que tratar con sabiduría a su esposo. Amén. Que tiene que tener la capacidad de dialogar. Yo el día de ayer hablé acerca de la conexión con Dios. Y yo le decía a los creyentes, la conexión con Dios es similar a la conexión que tenemos dentro de seres humanos. Si usted no se comunica, no le van a entender. Usted trate sabiamente a su esposa, como Cristo que cuidó y amó a la iglesia. Y la mujer le dice, sujétese a Cristo, como la iglesia también se sujeta a Cristo. Usted sujétese a su marido. Entonces aquí los roles tienen que ser roles en donde los dos comprendan, ¿sí?, cuál es su papel. Él es su cabeza y su cabeza es Dios. Amén. Hermana Nidia, su cabeza es el hermano Moisés y su cabeza, la cabeza del hermano Moisés va a ser Dios. Aunque vengan personas a decirle, pero no te dejes de tu esposo, porque no piense usted que no van a aparecer, van a aparecer. Pero ahí es donde usted tiene que entrar en conciencia y decir, bueno, Dios a mí me pide algo para que yo viva en paz. Porque recuerde que ahorita usted va a comenzar una etapa en donde no van a vivir con usted sus amigos, no van a vivir con usted sus familiares,
No van a vivir con usted las personas que la rodean, no, el que va a vivir con usted cada día, cada mañana, cada noche, al que le va a ver la cara todos los días, al que tiene que hablarle, al que tiene que saludarlo, al que tiene que aguantar si lo quiere ver así, esa es su esposa. Entonces, con el que tiene que entrar en un estado de conciencia para saber cuál es el papel de él y el papel suyo, es con él. Ya después vienen los hijos y obviamente ya ese es otro tema, pero por cuando ustedes como esposos aprenden a saber cuál es su papel como esposo, su rol, en pocas palabras ustedes no se van a quitar la vida. Va a pasar un año, van a pasar 2 años, van a pasar los 7 años y se van a dar cuenta que cada vez se hace más fácil vivir con la persona con la que uno ha escogido pasar el resto de sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios está como fundamento, el amor está como fundamento, y ante todas las cosas hemos entendido qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Dicen amén? La comunicación y el perdón. El apóstol Santiago dijo que nosotros tenemos que ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Yo ayer les dije a los hermanos de Giro algo. Hay 2 límites. Nosotros como creyentes tenemos 2 límites. Con esto voy a terminar. El primer límite es: ¿podemos ser mansos o mensos? Amén. Ese es el primer límite. El segundo límite es: te puedes airar, pero no pecar. 2 límites que el ser humano tiene que aprender a tener. Porque a veces el creyente piensa que por ser manso se va a dejar de todas las cosas, y no es así. Uno tiene que aprender a que la mansedumbre es la manera en que usted le da equilibrio a su vida. Y cuando Dios a usted le permite airarse o enojarse, lo hace con el fin de que usted no peque, ¿verdad? 2 puntos. Para eso existe algo que se llama comunicación y se llama perdón. ¿Por qué? Porque muchas veces los seres humanos, por no tener una verdadera mansedumbre, pasan el límite de la mansedumbre, se ofenden, ¿verdad? Y yo he escuchado personas decir: es que ahorita aguanté todo lo que tuve que aguantar y ahorita ya exploté, entonces por eso estoy actuando así. No. Aprendan a que cuando ustedes tienen una situación adversa, comuníquenlo. Si hay algo que a usted no le gusta de su esposa, siéntese con ella y dígase, no se lo guarde. Amén, porque hay mucha gente que dice: no, es que evito. Tanto va el agua al cántaro que al fin se rompe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tanto aguanta una persona que al final termina explotando. Y por eso es que los matrimonios se destruyen. Cuando realmente existe algo que se llama comunicación. Entonces, tenemos que ser prontos ¿para qué? Para oír. Tardos para hablar y tardos para airarnos. Aquí es donde ustedes van a comenzar a tener un buen diálogo. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes? ¿En algo estoy fallando? ¿No estoy fallando? ¿Necesitas algo? ¿Verdad? ¿Te puedo ayudar en algo? Porque eso es algo que los seres humanos hoy en día han olvidado, la comunicación. Y dentro de la comunicación existe algo que es el perdón, ¿verdad? Que si ustedes no aprenden a perdonarse, por ejemplo, en algún momento se le olvidó a la hermana Nidia, usted regresó tarde del trabajo, hermano Moisés, y se le olvidó tener las tortillas preparadas, ¿verdad? Y eso se vuelve un problema, porque usted traía hambre. Usted le dice: pero ¿y mis tortillas? Y viene el otro día y ya usted llega y eso ya se le vuelve un problema. ¿Por qué? Porque estoy dando un ejemplo tal vez hasta insignificante, pero es un ejemplo pequeño. Y usted regresa con el mismo enojo de ayer y usted le dice: es que no te perdono que no me hayas hecho mis tortillas, porque usted tal vez era muy importante sus tortillas. Ahí tiene problemas. Pasan meses, pasan años y no aprende a perdonar. Hay momentos en donde han pasado 2, 3 años y lastimosamente vuelven a recordar cosas que ellos ya han perdonado. Y eso es lo que ustedes tienen que llegar a hacer. Aprender ¿qué? A perdonarse.
Dice el libro de Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos los unos a los otros. Si usted quiere vivir bien un matrimonio, tiene que aprender a que el perdón tiene que ser lo primero que usted tiene que tener en su vida, ¿verdad? Que si en algún momento su esposa tal vez lo ofendió con una acción, lo ofendió con una palabra, o viceversa, tal vez el esposo ofendió a la esposa con una acción o con una palabra, ¿qué tenemos que aprender a hacer? A entender primeramente que somos seres humanos, y como seres humanos vamos a tender a fallar. Amén. Vamos a tender a tal vez a equivocarnos. Esto no quiere decir que le estemos dando lugar a la infidelidad, no. Digo que a veces ofendemos con palabras, o a veces ofendemos con actitudes. Tenemos que aprender a perdonar esas actitudes. Amén. Tal vez poco a poco, cuando usted la vaya conociendo más, ¿verdad?, se va dando cuenta que su carácter es más fuerte. Entonces va a tener que acoplarse a ese carácter y a comprender que ese carácter no es un motivo para que usted viva frustrado o viceversa, para que usted viva frustrada, sino para irse adaptando. Se pueden tener carácter fuerte, pero no carácter malo. Tienen que tener cuidado con lo que ustedes se dicen. Si en algún momento se ofendieron, como les decía a los hermanos, hay que aprender a doblar nuestras rodillas, a pedirle perdón a Dios y aprendernos a perdonar nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, nuestro matrimonio, yo les aseguro, su matrimonio va a perdurar, ¿sí? Y el amor puede ir cambiando, claro que sí, porque la relación va a cambiar con el tiempo. Pero su relación como esposos va a ser una relación más apegada. Tal vez ya no va a ser como cuando eran novios, ¿verdad? Porque cambia, pero sí van a estar más apegados. Usted va a conocer su rol como esposo, va a cuidar de su esposa. Y usted va a conocer su rol como esposa y va a cuidar de su esposo. Se van a amar, se van a respetar, se van a perdonar, se van a soportar, se van a cuidar y por ende van a ir desarrollando en este matrimonio glorioso, y los voy a ver de aquí a 25 años. Amén. Y dentro de 25 años ustedes van a decir, las cosas cambiaron, pero cambiaron para bien. Y hasta el día de hoy nos seguimos respetando, nos seguimos amando, nos seguimos siendo fieles, tanto a Dios como a nosotros. Amén. Entonces, en conclusión, mis amados hermanos que están aquí, mientras ustedes comienzan esta nueva etapa de sus vidas, recuerde que están construyendo algo hermoso y algo sagrado. Amén. Hermoso y sagrado, porque esto no se va a volver a repetir. Y hermoso porque es parte de lo que ustedes querían. Y sagrado porque es de Dios. Amén. Este matrimonio representa, a mis amados hermanos, el reflejo del amor de Cristo a su iglesia. Que este matrimonio, que este amor que ustedes están consumando, sea el reflejo de Cristo. Que su hogar esté lleno de paz, que su hogar esté lleno de gozo, de amor. Busquen ser guiados por Dios. No cometan el error de ser guiados por otros. Busquen ser guiados por Dios. Porque la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a vivir. Y creo que lo más importante y lo más duradero en un matrimonio, todos, y que Dios bendiga este matrimonio. Que Dios bendiga, mis amados hermanos, la vida de mi hermano Moisés Morales Martín y de mi hermana Nidia Ramos. Que el día de hoy pues ellos han decidido unir sus vidas en el vínculo del matrimonio. Antes de pasar a lo que es la ceremonia, al libro de